Existe una sensación silenciosa que muchas personas cargan todos los días, una especie de esfuerzo constante por hacer que la vida funcione, como si cada tarea exigiera una fuerza interna que nunca parece suficiente, como si vivir fuera empujar algo pesado todo el tiempo, y aun cuando cumples con todo lo que deberías, queda esa impresión de que todo podría desmoronarse si te detienes por un instante. Ahora imagina lo contrario. Imagina despertar y sentir que tu día ya está organizado de una forma tan natural que no necesitas luchar contra él, que las acciones simplemente ocurren en el momento adecuado, con el mínimo de resistencia, como si estuvieras siendo llevado por un flujo invisible que organiza tus decisiones, tu energía y tu enfoque sin un esfuerzo consciente excesivo. Este concepto no es moderno, no nació con la productividad ni con los sistemas de hábitos, viene de una filosofía antigua, profunda y sorprendentemente práctica llamada Wu Wei, un principio del taoísmo que, traducido de forma simple, significa actuar sin esfuerzo forzado, o más precisamente, actuar en alineación con el flujo natural de las cosas. Pero aquí hay un punto clave que casi siempre se malinterpreta, porque cuando alguien escucha actuar sin esfuerzo, inmediatamente piensa en pereza, pasividad o falta de disciplina, como si Wu Wei fuera simplemente no hacer nada y esperar que todo suceda por sí solo, cuando en realidad es exactamente lo contrario, porque Wu Wei no elimina la acción, elimina la fricción innecesaria dentro de la acción. El problema de la mayoría de las rutinas modernas no es la falta de organización ni la ausencia de metas claras. El problema real es que están construidas en contra de la naturaleza de la mente. Son sistemas basados en control excesivo, fuerza de voluntad constante y una presión continua por imponer orden sobre algo que no funciona así. Y es precisamente por eso que terminan rompiéndose, no por falta de disciplina, sino por exceso de resistencia interna. Cuando intentas sostener una rutina basada únicamente en esfuerzo, entras en un ciclo muy predecible, donde al inicio hay motivación, luego aparece la resistencia, después el cansancio mental, y finalmente el abandono, seguido por culpa y un intento de empezar otra vez de forma aún más rígida, creando un bucle que parece imposible de romper. Wu Wei propone algo radicalmente distinto, no una rutina más disciplinada, sino una rutina más inteligente, una estructura que respeta los patrones naturales de tu energía, de tu atención y de tu comportamiento, creando un sistema que funciona casi por sí solo porque no exige que luches contra ti mismo todo el tiempo. Y eso cambia completamente la forma en que entiendes la productividad, porque deja de ser una cuestión de fuerza y pasa a ser una cuestión de alineación, donde el objetivo no es hacer más esfuerzo, sino eliminar todo aquello que hace que el esfuerzo sea necesario. A lo largo de este vídeo, vas a entender cómo transformar este concepto en algo totalmente práctico, cómo diseñar una rutina que no dependa de motivación diaria, que no exija disciplina extrema y que siga funcionando incluso en los días en los que no estás en tu mejor estado, porque fue construida para fluir, no para ser forzada. Y lo más interesante es que, cuando esto empieza a suceder, no solo haces más, sino que haces mejor, con más claridad, más consistencia y, sobre todo, con una sensación de ligereza que normalmente no se asocia con la idea de rutina. Porque al final, la verdadera pregunta no es si puedes mantener una rutina perfecta, sino si tu rutina fue diseñada de una manera que haga natural continuar, incluso cuando tu mente intenta detenerse. Y eso es exactamente lo que resuelve el Wu Wei. Para entender cómo diseñar una rutina que fluye por sí sola, primero necesitas ver con claridad por qué casi todas las rutinas fallan. Porque el problema no está en ti, ni en tu disciplina, ni en tu capacidad de mantener hábitos. El problema está en la forma en que esas rutinas fueron diseñadas desde el principio. La mayoría de los sistemas de productividad parten de una idea equivocada, la creencia de que, si organizas mejor tu tiempo y te esfuerzas lo suficiente, vas a poder sostener cualquier estructura, sin importar cómo esté construida, y esa lógica ignora algo fundamental, que la mente humana no funciona como una máquina programable, sino como un sistema dinámico que responde constantemente a energía, contexto y emoción. Cuando creas una rutina rígida, llena de horarios exactos, bloques inflexibles y tareas que dependen únicamente de tu fuerza de voluntad, estás construyendo un sistema que exige que estés en tu mejor versión todos los días, y eso es insostenible, porque tu energía cambia, tu enfoque fluctúa y tu estado mental nunca es constante.
Ahí es donde empieza la fricción, porque cada vez que tu estado interno no coincide con lo que la rutina exige, aparece una resistencia invisible, una especie de tensión que convierte tareas simples en algo pesado, y cuanto más intentas forzarte a cumplir, más aumenta esa resistencia. Con el tiempo, esa fricción acumulada genera fatiga mental, y esa fatiga no es solo cansancio, es una pérdida progresiva de claridad, de motivación y de capacidad de decisión, hasta que llega un punto en el que incluso las tareas más pequeñas parecen demasiado. Y en ese momento, la rutina se rompe. No porque seas inconsistente, sino porque el sistema depende de una versión de ti que no puede existir todos los días. Este es el error central, diseñar rutinas pensando en el yo ideal en lugar del yo real, crear estructuras que funcionan perfectamente en teoría, pero que no sobreviven en la práctica, porque ignoran completamente cómo operas cuando estás cansado, distraído o simplemente sin ganas. Aquí es donde el principio de Wu Wei empieza a cambiar el enfoque, porque en lugar de preguntarte cómo puedo hacer esto con más disciplina, la pregunta se transforma en cómo puedo hacer esto con menos resistencia. Y esa diferencia es enorme, porque cuando reduces la fricción, ya no necesitas depender tanto de la motivación, ya no necesitas obligarte constantemente, y lo más importante, dejas de luchar contra tus propios estados internos, empezando a utilizarlos a tu favor. Una rutina basada en Wu Wei no intenta controlar cada detalle, no busca imponer una estructura rígida sobre tu día, lo que hace es crear condiciones donde lo correcto se vuelve lo más fácil de hacer, donde las decisiones se simplifican y donde la acción surge casi de forma natural. Eso significa que, en lugar de diseñar tu día como una lista de obligaciones que tienes que cumplir a la fuerza, empiezas a verlo como un sistema de flujos, donde cada acción facilita la siguiente, reduciendo la necesidad de esfuerzo consciente. Y cuando eso ocurre, algo muy interesante pasa, porque la consistencia deja de ser un acto de disciplina y se convierte en una consecuencia del diseño. No haces las cosas porque te obligas, haces las cosas porque tu entorno, tu estructura y tu estado interno están alineados para que sucedan. Y este es el punto de inflexión, el momento en el que dejas de intentar sostener una rutina y empiezas a construir una que se sostiene sola. Si este enfoque empieza a hacer sentido para ti, es probable que este tipo de contenido te ayude a ver la productividad desde una perspectiva mucho más profunda y aplicable. Así que suscribirte al canal puede ser una forma natural de seguir explorando ideas que no solo suenan bien, sino que realmente funcionan en la práctica cotidiana. El primer cambio real ocurre cuando dejas de organizar tu vida en función del tiempo y empiezas a organizarla en función de tu energía, porque el tiempo es constante, siempre avanza al mismo ritmo, pero tu energía no, cambia a lo largo del día, fluctúa según tu estado mental, tu descanso, tu entorno y hasta tu nivel de claridad emocional. Sin embargo, la mayoría de las rutinas ignoran completamente esto. Tratan todas las horas como si fueran iguales. Asignan tareas importantes a momentos aleatorios del día y esperan que tú simplemente respondas con el mismo nivel de enfoque siempre, como si tu mente fuera lineal y predecible. Y ahí es donde nace gran parte de la fricción. Porque cuando intentas hacer una tarea que exige alta concentración en un momento en el que tu energía está baja, no solo te cuesta más, sino que empiezas a asociar esa tarea con resistencia, con incomodidad, con esfuerzo innecesario, y poco a poco tu mente empieza a evitarla, no porque sea difícil en sí misma, sino porque fue colocada en el momento equivocado. El enfoque de Wu Wei no intenta corregir eso con más disciplina, lo corrige con mejor diseño, entendiendo que no todas las acciones deben ocurrir en cualquier momento, sino en el momento donde fluyen con menor resistencia. Para aplicar esto, necesitas empezar a observar tu propio patrón energético, no de forma teórica, sino práctica, notando en qué momentos del día tienes más claridad mental, cuando tu enfoque es más estable, cuando tu energía cae y cuando tiendes a distraerte con más facilidad. Y aquí no se trata de crear un sistema perfecto desde el primer día, sino de reconocer patrones simples, como por ejemplo, si por la mañana tu mente está más clara, ese es el espacio natural para tareas que requieren pensamiento profundo, decisiones importantes o creatividad estructurada. En cambio, si por la tarde tu energía disminuye, ese no es un fallo que debas corregir, es una señal que debes utilizar,
moviendo hacia ese momento tareas más automáticas, más ligeras o que no exigen tanta carga cognitiva. Este pequeño ajuste cambia completamente la experiencia de tu rutina, porque deja de ser una secuencia de tareas impuestas y se convierte en una alineación progresiva entre lo que haces y cómo te sientes al hacerlo. Y cuando esa alineación ocurre, la resistencia disminuye de forma natural. No necesitas obligarte tanto, no necesitas negociar contigo mismo constantemente, simplemente entras en la acción con más facilidad, porque el contexto interno favorece el movimiento. Otro punto importante es entender que tu energía no solo es física, también es mental y emocional, y muchas veces lo que bloquea tu acción no es el cansancio, sino la sobrecarga, la cantidad de decisiones pendientes, la falta de claridad sobre por dónde empezar o incluso una sensación difusa de saturación. Por eso, diseñar una rutina basada en energía también implica reducir el número de decisiones innecesarias, simplificar el inicio de cada tarea y crear puntos de entrada claros, donde no tengas que pensar demasiado para empezar. Cuanto más simple es comenzar, más probable es que la acción ocurra. Y esto conecta directamente con el principio central de Wu Wei, porque no se trata de hacer menos, sino de hacer de una forma donde el inicio sea casi automático, donde el esfuerzo principal no esté en empezar, sino en continuar algo que ya comenzó de manera natural. Cuando logras esto, la rutina deja de depender de momentos de alta motivación y empieza a sostenerse incluso en días normales, incluso en días imperfectos, porque fue diseñada para adaptarse a tus variaciones, no para ignorarlas. Y ese es el verdadero cambio, dejar de ver tu energía como un obstáculo que debes superar y empezar a verla como la base sobre la cual construyes todo tu sistema. Porque cuando trabajas con tu energía, en lugar de contra ella, el esfuerzo deja de ser el motor principal, y el flujo empieza a ocupar su lugar. Una vez que empiezas a organizar tu rutina en función de tu energía, el siguiente paso es aún más determinante, porque aquí es donde conviertes esa alineación en algo sostenible, y ese paso consiste en eliminar, de forma deliberada, toda la fricción innecesaria que existe entre tú y la acción. La mayoría de las personas subestima este punto, porque cree que la clave está en motivarse más o en tener más disciplina, cuando en realidad el factor más decisivo es qué tan fácil o difícil es empezar, porque la mente siempre tiende hacia el camino de menor resistencia, no por debilidad, sino por eficiencia. Si una acción requiere demasiados pasos, demasiadas decisiones o demasiada preparación previa, tu cerebro la percibe como costosa, incluso antes de comenzar, y eso genera una barrera invisible que retrasa, evita o posterga el inicio, creando la ilusión de que el problema es falta de voluntad, cuando en realidad es un problema de diseño. El principio de Wu Wei aplicado a la práctica significa exactamente esto, no empujar más fuerte, sino hacer que el camino sea más fluido, más directo y más natural, hasta el punto en que lo correcto se convierta en lo más fácil de hacer. Y para lograrlo, necesitas empezar a pensar tu rutina como un entorno, no como una lista de tareas. Porque no haces lo que planeas, haces lo que tu entorno facilita. Esto implica, por ejemplo, reducir la cantidad de pasos entre la intención y la acción, preparar con anticipación todo lo que puedas, dejar visibles las herramientas necesarias y eliminar cualquier elemento que introduzca distracción o complejidad en el proceso. Si necesitas pensar demasiado para empezar, ya estás creando fricción. Si necesitas decidir constantemente qué hacer a continuación, estás generando desgaste innecesario. Si dependes de sentirte motivado para iniciar, estás dejando el sistema en manos de algo inestable. Reducir la fricción es quitar todo eso. Es transformar el inicio de cada acción en algo casi automático, donde el siguiente paso ya está definido, donde no hay ambigüedad y donde el esfuerzo mental inicial es mínimo. Y aquí aparece algo muy interesante, porque cuando el inicio se vuelve fácil, la continuidad deja de ser un problema. No porque tengas más disciplina, sino porque ya estás en movimiento. Otro aspecto clave es entender que la fricción no solo está en lo que haces, sino también en lo que compite por tu atención, porque cada distracción, cada estímulo innecesario, cada interrupción,
añade una capa más de resistencia a tu capacidad de mantener el flujo. Por eso, diseñar una rutina fluida también implica proteger tu enfoque, no como un acto rígido de control, sino como una forma de preservar el estado en el que las cosas suceden con naturalidad. Cuanto menos interrumpido está tu proceso, más fácil es sostenerlo. Y cuanto más fácil es sostenerlo, menos esfuerzo necesitas. Este es el punto donde muchas personas empiezan a notar una diferencia real, porque ya no se trata solo de entender el concepto, sino de sentirlo en la práctica, de experimentar cómo ciertas acciones dejan de pesar, como algunas tareas que antes evitabas empiezan a ocurrir sin tanta resistencia. No porque cambiaste tu personalidad, sino porque cambiaste el entorno en el que esa personalidad opera. Y eso es exactamente lo que hace que una rutina empiece a sostenerse por sí sola, no la fuerza, sino la ausencia de obstáculos. Porque al final, la mayoría de las veces no necesitas más energía, necesitas menos fricción. Antes de seguir con el siguiente paso, vale la pena detenerse un momento y observar algo simple, porque si este tipo de enfoque empieza a cambiar tu forma de ver tus propios hábitos, acompañar este contenido puede ayudarte a profundizar aún más en este tipo de ideas que no dependen de motivación, sino de diseño inteligente aplicado a la vida diaria. Una vez que has alineado tu rutina con tu energía y has reducido al máximo la fricción, el siguiente paso no es añadir más cosas, sino conectar todo lo que ya tienes de una forma inteligente, creando una estructura donde cada acción facilite la siguiente, hasta que el sistema empiece a moverse por inercia propia. Aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta, porque suele pensar en hábitos como elementos aislados, pequeñas piezas independientes que hay que ejecutar cada día, cuando en realidad el verdadero poder aparece cuando dejas de verlos como unidades separadas y empiezas a organizarlos como una secuencia continua. El principio de Wu Wei aplicado a este nivel consiste en eliminar la necesidad de empezar desde cero cada vez, porque iniciar es siempre la parte más costosa de cualquier acción, y si tu rutina exige múltiples inicios a lo largo del día, estás multiplicando innecesariamente la resistencia. Por eso, en lugar de pensar qué hábitos voy a hacer hoy, la pregunta cambia a cómo puedo encadenar mis acciones para que una me lleve naturalmente a la otra. Esto se traduce en algo muy concreto: diseñar transiciones suaves entre tareas, donde el final de una actividad ya deja preparado el inicio de la siguiente, reduciendo al mínimo el espacio de duda, de pausa o de decisión. Por ejemplo, si terminas una tarea y necesitas parar a pensar qué sigue, ya estás introduciendo fricción. Pero si al terminar ya sabes exactamente cuál es el siguiente paso, y además ese paso está preparado, visible o simplificado, el movimiento continúa sin interrupción. Y cuando esto se repite varias veces, aparece algo muy poderoso: el flujo sostenido. En ese estado, no estás constantemente empezando, estás continuando. No estás luchando por avanzar, estás siendo llevado por una secuencia que ya fue diseñada para funcionar. Otro elemento fundamental en este punto es reducir la carga de decisiones a lo largo del día, porque cada decisión consume energía, y cuando esa energía se agota, tu capacidad de mantener la rutina disminuye. Por eso, una rutina que se autosostiene no depende de elegir constantemente, sino de haber decidido previamente lo esencial, dejando solo lo mínimo para el momento presente. Esto no significa rigidez, significa claridad. Cuanto más claro está el camino, menos necesitas pensar para recorrerlo. Y menos pensamiento innecesario significa menos resistencia. También es importante entender que no todas las partes de tu rutina necesitan el mismo nivel de estructura. Algunas áreas pueden ser más flexibles, mientras que otras, las más importantes, deben estar diseñadas con mayor precisión para garantizar que ocurran incluso en días difíciles.
Este equilibrio entre estructura y flexibilidad es lo que permite que la rutina se adapte sin romperse. Porque una rutina completamente rígida se quiebra cuando la realidad cambia, pero una completamente flexible se diluye y pierde consistencia. El punto óptimo está en crear una base sólida con espacios adaptables. Y cuando logras eso, sucede algo muy interesante, porque ya no sientes que estás cumpliendo una rutina, sientes que estás dentro de un sistema que te lleva, donde las acciones ocurren con menos esfuerzo, con más continuidad y con una sensación de coherencia que antes no estaba. Eso es lo más cercano a una rutina que fluye por sí sola. No porque no hagas nada, sino porque todo fue organizado para que hacer sea lo más natural posible. A partir de este punto, todo lo que has visto deja de ser una idea interesante y empieza a convertirse en algo que puedes observar en tu propia vida, no como un cambio drástico o inmediato, sino como una serie de pequeños ajustes que, cuando se acumulan, transforman completamente la forma en que experimentas tu día. Porque la realidad es que no necesitas rediseñar toda tu rutina desde cero, no necesitas crear un sistema perfecto ni eliminar todo lo que ya haces. Lo que necesitas es empezar a mirar con más precisión dónde está la fricción, donde estás forzando algo que podría fluir mejor, donde estás exigiendo esfuerzo cuando podrías estar creando alineación. Tal vez es esa tarea que siempre postergas, no porque sea difícil, sino porque está colocada en el peor momento posible. Tal vez es ese inicio de día caótico, donde todo depende de decisiones improvisadas que consumen tu energía antes de empezar. O tal vez es esa sensación constante de estar ocupado, pero no realmente enfocado, como si estuvieras en movimiento, pero sin dirección clara. Ahí es donde puedes empezar. No cambiando todo, sino ajustando una sola cosa, moviendo una tarea al momento correcto, preparando mejor el entorno, simplificando el inicio de una acción, eliminando una decisión innecesaria, porque cada pequeño cambio en esa dirección reduce la fricción, y cada reducción de fricción hace que el sistema sea más fácil de sostener. Y cuando algo se vuelve más fácil de sostener, se vuelve más consistente. Y cuando se vuelve más consistente, empieza a generar resultados sin que tengas que forzarlos constantemente. Ese es el punto donde muchas personas se dan cuenta de algo importante, que el problema nunca fue falta de disciplina, fue exceso de resistencia invisible. El principio de Wu Wei no te pide que hagas menos, te invita a hacer de una forma más alineada, más consciente y sobre todo, más sostenible. Porque cuando dejas de luchar contra tu propia naturaleza, cuando dejas de imponer estructuras rígidas que no respetan tu forma de funcionar, aparece algo que antes no estaba disponible, una sensación de continuidad, de claridad y de ligereza que hace que avanzar deje de sentirse como una carga. Y eso cambia la relación que tienes con tu propia rutina. Ya no es algo que tienes que cumplir, es algo que te sostiene. Ya no es una lista de obligaciones, es una estructura que facilita tu vida. Y lo más interesante es que, cuando llegas a ese punto, no necesitas motivarte todos los días, no necesitas empezar de nuevo constantemente, porque el sistema ya está en movimiento, y tú solo tienes que seguir dentro de ese flujo. Al final, diseñar una rutina que fluye por sí sola no es un acto de control, es un acto de comprensión. Es entender cómo funcionas realmente y construir a partir de ahí, en lugar de intentar convertirte en alguien que no eres. Porque cuando el diseño es correcto, la acción deja de ser una lucha, y se convierte en una consecuencia natural. Y ahí es donde todo empieza a cambiar.